Wingardium Leviosa. ¿Qué le pasa a esta varita? Wingardium Leviosa. Varita de porquería, porque mis hechizos no se hacen. ¿Eh? Ah, hola muchachos, no los vi entrar. ¿Qué? ¿Que porque tengo puesto el camisón de mi abuela? Ja, no, no es un camisón, es una túnica de mago, me ha llegado en un paquete en mi puerta, pero la varita anda para la mierda, no puedo hacer ningún hechizo con ella. Aunque la varita sí es rara, parece una rama cualquiera, y en la empuñadura tiene una esponja, quizás para más comodidad en el agarre. Bueno, dejando eso aparte, les tengo una historia nueva, su creador se llama Aurore Vermilleon, en la descripción estarán los links de su historia y página. Ah, miren, en la caja viene un QR, y parece que es el tutorial para un hechizo. ¡Lávate las manos! Darmy, ¿has visto mi vara para tallarme la espalda? Es una rama con una esponja en un extremo. Juraría que la deje cerca de la puerta. Avísame si la encuentras. Con esponja. Qué tremendo perro puto asco, no era una varita mágica, tendré que lavarme la mano con cloro y nafta. Abuela, ya encontré tu vara para tallar, no la andes dejando en cualquier lugar, ¿quieres? Miren chicos, mejor vean la historia, tengo que lavarme el asco de la mano, hasta la próxima. Capítulo 8. Intento no abortado. Marco maldijo por lo que le pareció la 100ª vez ese día. No pudo encontrar sus cigarrillos, aunque habría jurado haberlos puesto en la mesa de la sala. Durante 3 días, desde el intento de huida de su paciente, sus pertenencias habían sido movidas o escondidas de manera extraña sin que él viera al anciano en el trabajo. Tenía que ser él. Hubiera hecho mejor en no pedirle al carpintero del pueblo que hiciera un bastón en el mismo día para que el ermitaño no tuviera que estar enclaustrado en la cama. El médico se complació mucho en recordarle su fracaso, pero no fue tan sádico como para dejarlo pudrirse entre las sábanas. Luego también cocinó muy bien, para su gran asombro. Por primera vez en mucho tiempo, el ex pirata no había sabido a ceniza en la boca mientras comía. No tenía la delicadeza de la cocina de Tafch, pero era bueno. Cálido, si tuviera que describirlo. El Fénix suspiró, preparándose mentalmente para voltear toda la casa nuevamente para poner sus manos en sus cigarrillos. Irónicamente, fue porque había pasado los últimos 3 días buscando cada pequeña baratija que sintió la necesidad de fumar para relajarse. Ni siquiera volar había logrado superar la molestia que crecía en él poco a poco. Nunca uno de sus hermanos le había hecho tal truco, nunca se habían atrevido a hacerlo, sería más preciso. Pero su paciente claramente no tenía remordimientos para ocultar ni siquiera su equipo médico. Se armó con los restos de su paciencia antes de subir a la habitación del anciano que aún no se había dignado a darle su nombre de pila. Tal vez preguntándole cortésmente, accedería a decirle dónde había elegido esconder sus pertenencias, esta vez. Puso su mano en la manija de la puerta, listo para llamar, cuando a unos pasos de distancia, la puerta de su propia habitación se abrió abruptamente, rebotando con un golpe contra la pared. Frunció el ceño, antes de caminar con cautela hacia la habitación, que escaneó con su Aki. Nadie. Debió de olvidarse de cerrar la ventana y una corriente de aire había golpeado la ventana. Sin embargo, cuando entró en la habitación, se dio cuenta de que este no era el caso. Solo faltaba un libro de su estantería contra la pared y se puso pálido. Un mal presentimiento se apoderó de él en las entrañas y amplió el área de acción de su Aki de observación. Sintió la presencia de su paciente en la sala de estar de la que venía. Maldijo, antes de salir de su habitación y bajar las escaleras de 4 en 4, mientras el olor a papel quemado apestaba el aire. No. No. ¿El anciano no se había atrevido a hacerlo? Corrió a la sala de estar y sus ojos se fijaron en las altas llamas crepitantes en las que ardía el cadáver de un álbum. Su mirada no podía separarse de toda su vida con su tripulación, que se estaba convirtiendo en humo. Finalmente despertó de su inmovilidad y corrió hacia la chimenea, sin dudarlo metió las manos en el fuego para sacar uno de sus tesoros más preciados, con la esperanza de guardar algunas fotos. Sus dedos se iluminaron con llamas azules y doradas mientras el libro se convertía en cenizas bajo su mirada asustada. No, no fue posible, un sollozo lo sacudió mientras caía al suelo. Su paciente se había atrevido a prender fuego a todo lo que quedaba de su familia. Se había atrevido a matarlos por segunda vez. Ni siquiera se le ocurrió que su álbum nunca se habría quemado tan rápido.
Se levantó casi mecánicamente mientras su cuerpo temblaba, corriendo a través de sus llamas de fénix. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mientras sus ojos estaban desprovistos de cualquier destello de vida. Un solo pensamiento resonó en su mente. El anciano había quemado sus recuerdos. Había matado a sus hermanos por segunda vez. ¿Cuánto tiempo más podría recordarlos con precisión, sus rostros, si no le quedaba nada que lo ayudara? La ira le encendió las venas, y se volvió hacia el ermitaño, que lo miró hastiado, sostenido por su bastón. Marco no tuvo ni una pizca de arrepentimiento cuando lo tomó por el cuello, inmovilizándolo con fuerza contra la pared. El bastón cayó al suelo con un ruido ensordecedor cuando el rubio apretó su agarre. Tuvo que contenerse para no estrangularla, y su mandíbula se apretó bajo su furia hirviente. ¿Cómo pudiste, Ioi, cómo pudiste? Escupió, sacudiéndolo. Y el antepasado todavía no mostraba signos de arrepentimiento, sus ojos verdes plantados en los suyos. Su rostro estaba impasible, casi frío, y el expirata quería golpearlo, hacerlo sufrir, destruirlo como había quemado a sus compañeros. Una de sus manos soltó el collar y se elevó en el aire, cubriéndose con Aki del armamento antes de caer sobre el hombro de su contraparte. Un crujido espeluznante resonó en el aire, y Marco supo que se había roto el hueso. Sentía una alegría malsana, la de hacer pagar por su acto al individuo innoble que tenía ante sus ojos. Por un momento, un breve momento, visualizó fácilmente a TH en el lugar del anciano, hasta que el anciano habló. ¿Estás enojada, querida? ¿Quieres matarme, Así que adelante, no te avergüences, baja los puños. Su mano bajó bruscamente, mientras el médico miraba enojado a su paciente. Hizo exactamente lo que quería, lo habían manejado maravillosamente. Los viejos escombros querían morir, y casi le había concedido su deseo. Él no le daría ese placer. Lo soltó, temblando en todas sus extremidades, antes de señalar el pasillo. Has ganado la apuesta. Sal de aquí y no vuelvas, Ioi. El antepasado lo miró fijamente durante unos largos segundos, antes de suspirar y obedecer, levantando su bastón con la mano izquierda. Su otro brazo estaba rígido, pero el rubio no se culpó a sí mismo ni por un segundo. Incluso si debería haber escondido mejor su álbum para abortar la idea antes de que apareciera, su paciente nunca debería haber excedido los límites de lo aceptable, incluso para esta maldita apuesta. Se sintió estúpido por desafiarlo. Cuando se fue, el ex pirata se dejó deslizar al suelo, recogiendo silenciosamente las cenizas que alguna vez habían sido un tesoro. Los de su corazón ardiente, por otro lado, le parecía que nunca podría barrerlos. Capítulo 9. El álbum de fotos. Harry estaba aburrido. Apoyado contra la pared fría y húmeda de una cueva, donde reinaba un persistente olor a osos, a pesar de todos sus esfuerzos por hacerlo desaparecer con un hechizo, arrojó pequeños guijarros frente a él. Su mirada se desvió hacia el álbum de fotos del médico y maldijo, su hombro palpitaba dolorosamente. No había logrado tratarla adecuadamente. Obviamente, el chico malo sabía cómo romper huesos y curarlos. El hechicero había comprendido el valor del objeto tan pronto como lo tuvo en sus manos, hojeándolo rápidamente. En ese momento le había sorprendido el parecido entre Marco y él. Su familia se redujo a vulgares trozos de papel brillante, pálidas copias de una época más feliz. Sabía que había encontrado el punto débil del Piaf. Pero no se atrevió a quemarlo. Habría tenido la sensación de destruir al rubio. E incluso si lo exasperaba y lo volvía loco, el hechicero no quería hacerle sufrir tal pérdida. Así que, en cambio, había duplicado el libro. El original había escapado así de las llamas, él con la cabeza de palma, y debería haberse regocijado. Aún así, se sentía extrañamente vacío. Extrañamente solo. En solo unos días, la presencia de Marco se había vuelto habitual para él y, aunque lo admitiera a medias, divertida. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había tenido tanto placer en burlarse de alguien? ¿Un siglo? ¿2? Ni siquiera lo recordaba. El que se había jurado a sí mismo no volver a apegarse a nadie. Bueno, de todos modos, el rubio le había dicho que no volviera. Debe haberlo odiado ahora, incluso lo odió. El pensamiento le pellizcó el corazón y el anciano negó con la cabeza con un suspiro. No podía volver ahora. Entonces, no volvería a apegarse a alguien para ver a la muerte apoderarse de su alma ante sus ojos mientras se reía. Debía abandonar la isla, mudarse y regresar en unos 30 años. Para entonces, el pollo a la parrilla se habría olvidado de él o ya habría sido enterrado. ¿Qué edad tenía, de todos modos? No es que Harry quiera saberlo.
Tenía que mantenerse alejado del médico para evitar darle a la muerte otra arma que lo hiciera sufrir. Ya había tenido suficiente. Sus ojos buscaron el álbum nuevamente y cedió a la curiosidad maldiciendo nuevamente, extendiendo su brazo izquierdo para recuperarlo. No era para aprender más sobre el Piaf, se convenció a sí mismo, sino simplemente para pasar el tiempo. Llevó las rodillas a su pecho con dificultad, colocando el libro sobre él. Lo abrió, examinando lentamente las fotos. La sonrisa de Marco y sus vivos ojos azules lo golpearon. Cuando estaba presente en el papel brillante, todo su ser gritaba que estaba feliz de estar presente, feliz de estar vivo. Nada que ver con el trapo con iris vacíos que conocía. El Piaf pudo haberse escondido detrás de una máscara, pero Harry sabía que estaba tan desesperado como él. Pero se aferró a sus recuerdos, a amargas ilusiones que el hechicero ya había experimentado demasiadas veces. El niño estaba luchando por continuar con su vida solitaria y sin sentido. La primera vez que lo había visto, había pensado que era estúpido continuar. Pero al ver estas imágenes, se preguntó si Marco realmente vivía para sí mismo o en memoria de su familia. De hecho, mientras hojeaba el álbum un poco más, se dio cuenta de la asombrosa cantidad de personas en las fotos. No todos podrían estar muertos, ¿verdad? Casi tenía la impresión de que el más joven había conocido a más personas en su corta vida que en 4 siglos. Su mano pasó por un rostro que aparecía a menudo y que lo intrigaba particularmente. El hombre, gigantesco, llevaba una copia al carbón del bigote de Stefan, el perro gigante que había tenido el disgusto de conocer. A medida que avanzaba el álbum, el cabello inicialmente rubio se volvió gris, una señal del tiempo que pasaba entre imágenes. Una idea se instaló en su mente y ya podía clasificarla entre las peores. Ni siquiera sabía por qué quería ayudar al médico. Después de todo, no era su problema, el Piaf no quería tener nada más que ver con él. Sin duda un remanente de su estúpido complejo de héroe que lo había perseguido durante buena parte de su vida. Sacó la bolsa de cuentas de su bolsillo, girándola entre sus dedos mientras intentaba regañar. Si seguía su idea, estaría aceptando que apreciaba al estúpido buen samaritano más de lo que debería, por su propio bien. Pero el par de orbes azules, vacíos de toda emoción, volvieron a su memoria y lo supo. Lo hizo porque se reconocía un poco en Marco y quería evitar esta vida para él. ¿Podríamos siquiera hablar de la vida, a ese nivel? Se negó a dejar que el joven terminara convirtiéndose en su copia al carbón, amargado y cínico, gruñón, gruñón. Debe haber sabido cómo había llegado a este punto. Entonces Harry hundió su mano en la bolsa bordada y lo llamó la piedra de la resurrección. Lo había recuperado después de la batalla final en el bosque prohibido, no queriendo que cayera en manos inocentes. Y tuvo que confesar que lo había usado 1001 veces para llamar a su difunto. Con el tiempo había aprendido a prescindir de él. En cualquier caso, no estaba dispuesto a unirse a ellos. Sus dedos retorcidos rozaron la roca negra y, concentrándose en la imagen del hombre del bigote gris, llamaron al alma hacia él. Fin del capítulo.